21, del versículo 22 hasta el 24, hablaremos del tiempo de los gentiles. Terminando con esta, hemos estado como hablando de piecitas de rompecabezas, ¿no? La vez pasada hablamos del día de Jehová, el día del Señor. Hoy hablaremos del tiempo de gentiles. Dice este pasaje: porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ya estuvimos mirando, no exhaustivamente, no miramos todos los pasajes, pero algunos representativos del día de Jehová, que se cumplen todas estas cosas escritas y son días de retribución, de pago. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será dada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Tengamos una palabra de oración, amados hermanos. Poderoso, de aquí estamos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, con deseos de seguir estudiando tu palabra, de seguir reflexionando en ella, Señor, y preparándonos para nuestro encuentro contigo, nuestro encuentro definitivo en las nubes que ya se aproxima. Dios, danos sabiduría, danos entendimientos, ilumina nuestra mente con tu espíritu, haznos comprender tu palabra, Señor, a los amigos que hoy puedan también, Señor, revélale este plan de salvación que tiene Jesús bendito para ellos y para todo ser humano, y que podamos nosotros a tiempo ponernos a paz contigo, Señor. Aceptar esta bendición de la gracia que tú nos provees en esta dispensación para alcanzar la vida eterna y estar para siempre en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a meditar entonces, hermanos, en la palabra de Dios, y hemos estado hablando de este pasaje del capítulo número 21 porque es el texto, el texto uno de los textos paralelos, el otro está en Marcos, en donde el Señor Jesús responde a esas preguntas que le hicieron los discípulos de Jesús acerca de cuándo serían estas cosas y qué señal habría, ¿no?, de la venida del Señor y del fin del siglo. Hablamos de la frase, son días de retribución, que se usa entonces acá para hacer alusión a las pruebas, las tribulaciones a las que serían sometidos los judíos, principalmente los israelitas, pero como vamos a ver también acá, como leímos ahora, hay calamidad en toda la tierra, no únicamente para los judíos. Así que recuerde, este es, creo que el sexto programa que hacemos respecto a esta serie de escatología, y hemos en cada uno de esta media hora que dura la reflexión, 40 minutos, descrito algunas cosas que son interesantes para irlas encajando todas, ¿no? Como les decía hace unos minutos, son como piezas de rompecabezas que estamos describiendo. Bueno, ¿dónde encaja el día de Jehová? ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Lo que hemos hablado acerca de las características de la profecía. ¿Qué es eso de que la profecía puede ser parentética? ¿Qué es eso de que puede tener un cumplimiento cíclico o un cumplimiento parcial también de las escrituras? Todo eso es interesante para poder luego argumentar por qué decimos que estos eventos, particularmente los que se describen en el capítulo 24 y 25 de Mateo, pues tienen un destinatario que es el pueblo de Israel y no la iglesia. Aunque no por eso vamos a decir, no lo vamos a leer ni lo vamos a tener en cuenta, sino todo lo contrario. El Antiguo Testamento no se escribió para la iglesia en sí, o lo que se pronunció se escribió para el pueblo de Israel.
inicialmente, el destinatario, pues, pero ahí está la palabra de Dios y están los principios que nos deben regir a nosotros en nuestro diario vivir. Así que hacemos bien en estudiarlos. En el Nuevo Testamento ya aparece, a partir de Hechos de los Apóstoles, la iglesia y el periodo en el que estamos nosotros, pero no podemos pensar como algunos, no, de Hechos para acá, ya de Hechos para atrás, eso es el Antiguo Testamento, eso ni lo leamos que no está vigente. No, eso es la palabra de Dios, es palabra de Dios. Además, vea, cuando el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, que toda la escritura es inspirada por Dios, no se estaba refiriendo él al escribir esa carta a Timoteo, al Nuevo Testamento, que apenas estaba comenzando a componerse apenas. Lo que Pablo tenía en mente al escribir ese texto que dice toda la escritura es inspirada por Dios y que le dice a Timoteo que de la niñez ha sabido las sagradas escrituras, no se refería a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las cartas, no, se refería al Antiguo Testamento. Así que no saquemos la excusa, no, eso era para los judíos, para no leerlo. No, un momentico, leámoslo porque ahí hay enseñanzas también para nosotros. Como escribiera el apóstol Pablo en la carta, en una de sus cartas a los Corintios, estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que estamos en los últimos tiempos, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Entonces hacemos bien en estudiar estos textos, aunque los eventos descritos aquí pues no afecten a la iglesia, porque en la iglesia, como vamos a terminar viéndolo también después, no pasará por la gran tribulación que se describe aquí, ni tampoco estuvo presente en lo que pasó en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén y la quema y la destrucción también, por supuesto, del templo en esa ciudad. Entonces, en ninguno de los dos eventos la iglesia ni estuvo ni va a estar, pero igual hay principios de acá que nos deben mantener alerta a nosotros y es lo que estamos haciendo a través de este estudio, de este discurso escatológico. La vez pasada hablamos entonces de para que se cumplan todas las cosas que están escritas y hablamos específicamente del día del Señor, el día grande y temible de Jehová. Miramos algunos pasajes de Isaías, de Abdías, de Joel, de Oseas también, de Jeremías. Nos faltaron, por supuesto, algunos otros pasajes para mirar en Zacarías, en los demás profetas. Todos hablan, Malaquías, del día de Jehová. Miramos algunos muy representativos como los que aparecen en Joel también, ¿no? Bien, pero llegamos a la conclusión entonces que este día, o la expresión el día del Señor, tiene varios significados. Pero para hoy, nosotros podemos tener el significado que tenía el apóstol, o que le dio el apóstol Pablo y el apóstol Pedro a ese día del Señor. Terminamos así el programa pasado, hace 15 días, analizando primera o segunda a los tesalonicenses, el capítulo número 2. Las cartas a los tesalonicenses son las llamadas cartas escatológicas del Corpus Paulino. Y lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo número 3, donde habla del día del Señor. Pero el día del Señor vendrá. Entonces, estos eventos, por supuesto, está recordando el carácter cíclico de la profecía. Estos acontecimientos tuvieron un cumplimiento literal en el año 70, como hemos dicho, con la acción de los ejércitos romanos sitiando la ciudad de Jerusalén, pero no agotaron. Los que digan ya, tachado esto y no lo leamos más que ya se cumplió. No, un momentico. No se ha agotado el cumplimiento de la profecía y estas cosas volverán a repetirse, por decirlo de alguna manera, en los últimos tiempos, al final de este periodo conocido como el periodo de la gran tribulación, que terminará con el retorno de Cristo, retorno visible de Cristo a esta tierra, con sus
santos, nosotros vendremos con Él. Para venir con Él, obviamente antes Él nos ha recogido y ese es el arrebatamiento. Esta es una perspectiva, por supuesto, y esto es bien interesante. No tengo aquí, o aquí tengo mis lentes, pero hay una manera de interpretar la palabra de Dios, o no una, hay varias maneras. Son los llamados sistemas teológicos, que son como lentes. Entonces depende del lente que usted se ponga. ¿Ve? Si le pone un lente de color rosado, pues va a ver, oiga, tan lindo que está el cielo todo rosado. Pero si se pone un lente color azul oscuro, va a decir, qué cielo tan celeste, ¿cuál rosado? Está celeste. Pero si otro le pone un cielo, unas gafas verdes, entonces va a decir, ¡ay! ¿Qué? Ni rosado ni celeste, está es verde. Qué maravilla la creación de Dios. Pero si nos quitamos los lentes y miramos el cielo, entonces vamos a ni rosado, ni celeste, ni verde, está nublado, blanquito está. Bueno, es una manera eh, ilustrativa de, de explicarles, hermanos, que una cosa es lo que dice la escritura y otra cosa es la interpretación que cada uno hace de ella, ¿no? Y esa interpretación, pues depende de los lentes que tenga puestos. Nosotros, los pentecostales del nombre en su mayoría, creemos que una manera de interpretar apropiadamente la palabra de Dios es a través de las dispensaciones, los distintos periodos que Dios ha usado para tratar de manera particular con la humanidad. Y desde ese punto de vista, entonces nosotros creemos que hay un periodo determinado más adelante en el futuro en el que el Señor derramará su ira sobre esta tierra, que está escrito acá y particularmente en Mateo, donde volveremos en el siguiente programa confiando en el Señor. Si Él nos da vida, porque estamos esperando a Él, en cualquier momento viene por nosotros del Señor Jesucristo, o también podemos partir a su presencia en cualquier momento. Así que si el Señor nos tiene a bien prolongarnos la existencia, hablaremos un poquito de eso otra vez en los siguientes programas. Ese periodo de la ira, descrito no solamente en Mateo, sino también en el Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el 18. Periodo terrible, cual nunca ha habido ni habrá, dice el Señor Jesucristo en su palabra. Y creemos entonces que la iglesia no pasará por ese periodo, sino que será arrebatada. Seremos arrebatados juntamente con los que han muerto en Cristo, que resucitarán y saldremos todos a recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Se derrama acá la ira y después vendremos y reinaremos con Él sobre la tierra. Entonces, viéndolo desde el punto de vista dispensacionalista, pretribulacionista, el recogimiento de la iglesia antes de la tribulación, y premilenarista, vendremos antes de que se inicie el reino milenial y reinaremos con Él sobre la tierra. Esa es la perspectiva con la cual estamos, digamos que esas son las gafas, los lentes que nos estamos poniendo para analizar estos pasajes. Aclaro esto, pues, porque quizás alguno dirá, no, pero este hermano no, como que no creen en otros sistemas que hay. No, no creo en esos sistemas. Y por eso les explico desde qué perspectiva estamos viendo estos pasajes de la palabra de Dios. Así que creemos que habrá un cumplimiento escatológico en el tiempo futuro. Al final, en la época en la que el Señor derramará su ira y vendrá al final con su pueblo sobre esta tierra para reinar literalmente acá. Bien, ahora el pasaje dice, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en toda la tierra. Entonces ahí está como un paréntesis, ¿no? El parentético, decimos, calamidad en toda la tierra, aunque la gran tribulación es la ira y es un tiempo de angustia para Jacob, como vamos a verlo, esto afectará a todo el mundo, así que habrá calamidad en toda la tierra e ira
sobre este pueblo, específicamente el pueblo de Israel, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Josefo, un historiador judío que dice, eh, cuenta varias cosas acerca de lo que pasó en esa época, Flavio Josefo. Algunos dicen que él fue protagonista de estos eventos. La historia de Flavio Josefo es bien particular. Ojalá usted algún día, si tiene tiempo, la estudie. Pero fue un hombre que cambió de bando. Era como el camaleón, ¿no? Como algunos políticos hoy en día. La política es dinámica, dicen en mi país. Un día son azules, otros días son verdes, otros días son rojos. Bueno, este Flavio Josefo parece que era así. Pero en sus textos él escribió un documento. Algunos dicen que exagera porque él escribió que fueron más de 1 millón de personas llevadas cautivas. Pero algunos dicen que quizás las cifras reales hayan sido apenas unos 70,000. Pero 70,000 igual es bastante gente. 70,000 que fueron llevados cautivos por los romanos. Y estos cautivos pues fueron convertidos, la mayoría de ellos, en esclavos, eran botín de guerra, los vendían al mejor postor, y eso pues hacía que se moviesen de un lugar a otro, de una tierra a otra, de un país a otro, a distintos lugares. Recuerde que estamos hablando en un momento histórico en el que el Imperio Romano había conquistado todo lo que conocemos como la cuenca mediterránea, ¿no? La parte norte de África, el cercano Oriente y también Europa, todo lo que es, creo que hasta, dicen que llegaron hasta las Islas Británicas. Entonces, todo eso pertenecía al Imperio Romano y por toda esa parte se movían los ciudadanos y algunos compraban y comercializaban con las personas también, así que se regaron literalmente por todas las naciones. Esos territorios por donde fueron vendidos y comprados, pues hizo literalmente que fueran llevados cautivos, como dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, a todas las naciones. Vamos a meternos en el tema de hoy, que es el tiempo de los gentiles. ¿A qué se refiere esa expresión, los tiempos de los gentiles? Bueno, hay varias hipótesis, ¿no? Como les digo, pues depende de las gafas que cada cual se ponga. Entonces, hay personas que dicen, no, ese es el tiempo en el cual el Señor va a usar a los gentiles, a los que no son judíos, para ejecutar sus juicios sobre el pueblo de Israel por la rebelión de ellos. Otros dicen, no, no es así, sino que es el tiempo en el cual los no judíos van a estar gobernando, se van a estar enseñoreando del pueblo de Israel. Algunos dicen, no, es que al final de todas maneras van a desaparecer las distinciones. Esa expresión se refiere al tiempo en el cual los gentiles tendrán esa distinción, existirán como gentiles para después fundirse en un solo pueblo. Hay gente que cree en el universalismo, que todo mundo al final será salvo sin distinción. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Algunos creen también que ese es el tiempo en el cual los gentiles se someterán a los juicios divinos. Y otros dicen, no, esa es la oportunidad que Dios le da a los gentiles para que se vuelvan a Dios. Bueno, miraremos ahora otra expresión que está en Romanos también, que algunos usan para referirse a esta posición. Y recuerdan ustedes esa parábola de los inquilinos malvados, que el dueño de la tierra arrendó su propiedad bien arregladita, todo bien sembradito, el lagar y todo bien preparado, edificado, y periódicamente mandaba a pedir su parte y nunca le dieron, y que al final el Señor dijo, ok, porque les preguntó, ¿qué creen ustedes que hará el dueño de aquella tierra cuando venga? Y ellos dijeron,
pues tratará severamente a estos malvados labradores y les quitará su tierra y la dará, porque es tierra de él, no de ellos, y la dará a gente que de verdad produzca fruto de ella, de esa tierra. Y el Señor, recuerden las palabras que él dijo, bueno, pues entonces el reino de los cielos es quitado de vosotros y es dado a los gentiles, es dado a gente que produzca fruto de él. Algunos dicen, bueno, ese es el tiempo de los gentiles, es el tiempo de poseer los privilegios que el pueblo de Israel tuvo, pero que a causa de su mala administración perdió. Así que el abanico de posibilidades interpretativas, digámoslo así, cuando uno mira los que escriben sobre estos pasajes, pues es amplio. ¿A qué se está refiriendo particularmente este pasaje desde nuestra perspectiva, como les he explicado? Bueno, Jerusalén cayó en el año 586 a.C., el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36, nos cuenta, segundo libro de las Crónicas, el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén, y comienza contando ahí la historia de Jerusalén, pero cómo Jerusalén cae en mano de los gentiles, porque pues son gentiles los que van a tomar la ciudad de Jerusalén en cabeza de Nabucodonosor. Nabucodonosor, el rey de los de Babilonia, llega a la ciudad de Jerusalén, toma la ciudad, destruye también el templo, saquea por completo todo esto y comienza la era del cautiverio, ¿no? El exilio en Babilonia. Aunque después regresan en los tiempos de Zorobabel. La palabra Zorobabel significa nacido en Babilonia. Regresan de Babilonia y reconstruyen la ciudad y los muros de la ciudad, el templo en la época de Zorobabel, Esdras, Nehemías. Sin embargo, no hubo como una autonomía, independencia administrativa, política nacional en Jerusalén, sino que siempre estuvo sometido a dominios extranjeros. Pero en la profecía que hemos leído en días pasados en Zacarías 14 se nos habla de una caída final, digámoslo, de Jerusalén bajo el dominio gentil, y que entonces cuando esto pase y ya esté casi a punto de aniquilar y borrar, como han querido algunos, borrar por completo al pueblo de Israel, entonces aparecerá el Señor Jesucristo. Este es el final del periodo llamado de la gran tribulación, cuando el Mesías aparece y viene a librar a su pueblo. Detalles de eso en los siguientes programas. Pero a grosso modo, como escribe un historiador, durante los últimos 4 milenios, 4.000 años, Jerusalén ha participado por lo menos en 218 conflictos, que van desde luchas religiosas locales hasta campañas militares internacionales con estrategias, en donde está incluida también toda la ciudad de Jerusalén. Jerusalén por lo menos en 2 ocasiones ha sido destruida totalmente. En el año 586 antes de Jesucristo bajo las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en el año 70 después de Cristo bajo el Imperio Romano, en ese momento allí en Jerusalén, en cabeza de Tito Flavio Vespasiano. Así que por lo menos en 2 ocasiones ha sido destruida. Sitiada muchas veces, como 27 veces, dice este historiador. Atacada en 52 ocasiones adicionales, capturada y recapturada 44 veces, ha sido escenario de 20 revueltas, revoluciones como la de los macabeos y otras, innumerables disturbios locales, ha tenido por lo menos 5 periodos separados de violentos ataques terroristas nada más en el siglo pasado.
y solo ha cambiado de manos pacíficamente 2 veces en los últimos 4000 años. Tremendo es lo que escribe este historiador Eric Klein de la Universidad de Michigan. Eso lo escribió en el año 2004 este señor en un documento que tituló Jerusalén sitiada. Bueno, en el año 1948, sabemos, las Naciones Unidas regalan un territorio al pueblo de Israel y se constituye el Estado de Israel. Desde el 48 para acá, el pueblo de Israel ha estado recuperando terreno, pero sin embargo, el lugar más emblemático, entre comillas, sagrado para ellos, el templo, todavía sigue estando en manos de pueblos gentiles. Entonces, bueno, todavía ese territorio no es que esté totalmente libre, como algunos creen. El texto que les decía de Romanos es Romanos 11:25. Romanos 11:25, lo voy a mostrar acá. Que algunos dicen, hermano, ahí está refiriéndose a lo mismo. Bueno, vamos a ver si de verdad se refiere a lo mismo o quizás esa expresión se refiera a otra cosa. Aquí está el texto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, son frases parecidas, pero no iguales. Aquella dice que Israel será hollada, vamos a mirarlo aquí, literalmente, que Israel será hollada por los Jerusalén. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y la que estábamos viendo ahora en Romanos, capítulo número 11, versículo 25, dice: el endurecimiento de Israel es en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Primero que se está hablando de cosas distintas. Una, que Israel será hollada por los gentiles, pisoteada por los gentiles. Y aquí se está hablando que el endurecimiento de Israel será en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es la frase que se usa acá. Y la frase que se usa allá en Lucas es hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces, literalmente no es la misma frase, pero algunos dicen que no. Eso se está refiriendo a lo mismo. Vamos a redondear acá en estos 10 minuticos que me restan a qué se referirá el tiempo de los gentiles y a qué se referirá la plenitud de los gentiles, que pienso son cosas distintas. El tiempo de los gentiles se está refiriendo a ese dominio que tienen los que no son judíos sobre la ciudad, particularmente la ciudad de Jerusalén. Le digo que desde 1948 hasta acá, pues todo el mundo ha vuelto a mirar allá, ¿no? Al Medio Oriente, a la tierra de Israel, y en estos días también por la guerra que tiene y esos conflictos que hay tremendos. Las noticias todos los días son de cómo va la guerra allá en la Franja de Gaza, de qué país cometió un acto terrorista, de a qué país se metió Israel con espías para ejecutar a alguien. Tremendo las noticias del Medio Oriente, todo el mundo pendiente de lo que pasa allá en Israel, y algunos pensando, ya hermano, ya viene el Señor. Oiga, hace rato que nosotros le estamos esperando. Usted no debe estar pensando tanto en Israel para esperar al Señor. No, al Señor lo estamos esperando ya. Hay gente que dice, comentan por allí en algunas partes religiosos, dicen, no, todavía no está cerca porque no se ha firmado el tratado de paz. Hay un tratado de paz que el anticristo va a firmar con el pueblo de Israel y que va a cumplir por 3 años y medio, pero después lo va a quebrar, va a romper. Hay un templo que se va a edificar. Algunos dicen, no, eso es puro cuento. Ustedes con el cuento del templo y que no sé qué.
Hay gente que no cree en la literalidad de las profecías, ¿no? Yo tenía un profesor que hasta se burlaba, era amigo y todo, pero se burlaba también de mí. O sea que ustedes todavía están esperando el cuentico ese de que van a ser arrebatados. Y se burlan del arrebatamiento, no todos los evangélicos, no todos los, entre comillas, cristianos de la religión cristiana en general, creen en el tema del arrebatamiento, se burlan de nosotros. Esta gente esperando es que el arrebatamiento. Bueno, nosotros sí creemos lo que dice la palabra del Señor de manera literal. Ese es el método. Algunos son muy alegorizantes. Todo lo quieren espiritualizar. Pero la Biblia se debería interpretar con un método en el que usemos la historia y la gramática. Es el método que recomendamos para interpretar los textos bíblicos, el método histórico-gramatical, tomando las palabras en su sentido llano, normal, no espiritualizando cada uno de esos términos, pero esa será tema de otra conversación. Pero entiendan, no todo el mundo cree que la iglesia va a ser arrebatada. Hay gente que además cree la iglesia pasará también por el periodo de la gran tribulación y viven siempre pendientes de Israel y todo. Algunos pensando, ya vienen los principios de dolores y a ver hasta cuántos dolores tenemos que aguantar nosotros la iglesia, quizás hasta la mitad de la tribulación. En fin, teorías hay varias respecto a esto, pero lo que quiero hacer es que algunos están pendientes allá de Israel, de Israel. Les digo, desde Nabucodonosor, segunda de Crónicas, capítulo 36, de ahí en adelante, la tierra de Israel ha estado bajo el dominio, bajo la presencia de tropas extranjeras. Todavía hoy en día hay hermanos que han ido allá y dicen, no hermanos, ahí se ven, yo no he tenido la oportunidad de estar allá en Israel, pero algunos hermanos que dicen, no, ahí se ven, aquí están las tropas de los palestinos y aquí están las tropas de los israelitas ahí en Jerusalén, en la misma ciudad, compartida con los enemigos de ellos. Así que no es tan cierto que la tierra de Israel ya no está en manos de gentiles, ¿no? Todavía está allí ese conflicto, aunque de 1948 el pueblo de Israel está volviendo allí. Los eventos que pasan allá siempre generan comentarios por internet y videos. Ya, ahora sí, ya, la profecía se cumplió. Estamos esperando solamente que Cristo venga por su pueblo, por su iglesia. Israel de todas maneras caerá otra vez a filo de espada, eso lo dice la palabra del Señor. No es que uno sea ¿qué? Pesimista respecto a Israel, pero Israel, aunque firme un tratado y aunque lo mantengan por 3 años y medio, al final ese fulano menospreciará ese tratado y se meterá al templo que sí se va a edificar, sí va a haber un templo físico, literal, lo profanará y dirá que él es Dios y comenzará la persecución más terrible para el pueblo de Israel. Claro que Israel volverá a ser pisoteada, pero al final de esos 3 años y medio el Señor restaurará, rescatará a Israel y empezará otro periodo especial conocido como el milenio, el reino de Cristo literalmente desde la ciudad de Jerusalén y sobre el mundo entero. Entonces no nos quedemos nada más ahí por la superficie, eh, porque vale la pena investigar también la historia, como ya le leí de este historiador que cuenta cuántas veces, cuántas guerras, cuántos conflictos ha tenido el pueblo de Israel, como para que digan algunos hoy como los que decían en la época de Jesús, ¿no? Somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esa gente no conocía la historia patria, como dicen algunos, porque claro que sí habían sido esclavos en varias oportunidades. Entonces, el, 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 el tiempo de los gentiles además tiene un término, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuándo se cumplirá ese tiempo de los gentiles? Ese tiempo de los gentiles terminará, ese tiempo de los gentiles del que habla Lucas terminará en el periodo de la gran tribulación, cuando Cristo regrese sobre el monte de los olivos y acabe con todos los enemigos que han rodeado y sitiado a la ciudad de Jerusalén. Recuerde que dijimos en Mateo y en Marcos, la ciudad de Jerusalén es sitiada, es rodeada, ¿sí?
pero el Señor llega allí y aparecerá la señal del Hijo del Hombre y liberará. Pero en Lucas, en cambio, la ciudad es sitiada, es rodeada y después es pisoteada por los gentiles. Entonces, da a entender que es un evento distinto, y por eso dijimos aquí en Lucas se está refiriendo básicamente en el grosso del texto a lo que pasó en el año 70, cuando cayó Jerusalén, y Jerusalén fue pisoteada y ha sido pisoteada durante estos años, y los judíos fueron dispersados y fueron regados por todas partes del mundo. Lo que dice el apóstol Pablo en la expresión la plenitud de los gentiles no es lo mismo que el tiempo de los gentiles. Ahí dice el endurecimiento que ha acontecido a Israel ha sido en parte hasta la que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. En fin, ahí comienza ya el texto a hablar de los que no creen en el milenio. Entonces los post-tribulacionistas, los post-milenaristas o los milenaristas, esta gente que no tiene otras gafas distintas, entonces hacen igual. Estos términos equiparan a la plenitud de los gentiles con el tiempo de los gentiles, diciendo que eso se refiere al mismo evento y al mismo periodo. Pero realmente la frase la plenitud de los gentiles, que ambas frases, el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles, solamente aparecen una vez en el texto bíblico, y eso genera pues dificultades para poderla interpretar. Hay un término técnico para este tipo de expresiones o palabras que nada más aparecen una vez en las escrituras. Entonces es difícil elaborar una doctrina con una sola vez que aparecen ellas. Pero no podemos nosotros decir, no, eso quién sabe. No, sí, aquí se puede argumentar que en el capítulo 11 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo está hablando del futuro de Israel. Y el capítulo comienza con una pregunta introductoria. ¿Ha desechado Dios a su pueblo para siempre? Y entonces comienza a explicar el apóstol Pablo, siendo él mismo también israelita, que por un momento el Señor ha dejado a Israel quieto y está tratando con los gentiles, está tratando con el pueblo que antes no era pueblo. Sin embargo, el tema del capítulo 11 de la carta a los romanos es que llegará el momento en que la bendición de los gentiles o a los gentiles, ese trato preferencial dejando quieto a Israel, va a cesar. Y entonces el Señor volverá a Israel a bendecirlo. Así que pienso yo que la expresión la plenitud de los gentiles se refiere, hermano, a, como digo yo cuando voy a bautizar a alguien, yo siempre que bautizo a alguien digo, Señor Jesucristo, en tu nombre, y lo bautizo en el nombre de Jesús, y me quedo como pensando, ¿nos vamos ya para el cielo o no? No, no nos fuimos. Bueno, este no es el último. Este no es el último que ha de ser salvo en este paquete conocido como la iglesia, este pueblo especial al cual le estamos invitando, amigo, a que usted sea parte de este pueblo especial de la iglesia. Pero ¿sabe cuál es mi convicción y qué es lo que yo digo? Si a mí me toca bautizar el último de los hermanos gentiles que ha de ser salvo en esta dispensación de la gracia, pienso yo voy a bautizar hoy al último que va a ser salvo, lo meto en agua en el nombre de Jesucristo, y cuando Él salga, saldremos nosotros a recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Ese completaría la plenitud de los gentiles. Hay un momento en el que ya el número de personas que el Señor va a salvar entre los gentiles se cumple, y entonces ocurrirá el arrebatamiento, y el Señor volverá a tratar con Israel. Vendrá ese día grande y temible de Jehová. Ese es el tiempo
Esa es la plenitud de los gentiles. Para mí es el momento en el que el Señor se lleva a la iglesia y vuelve otra vez a tratar con el pueblo de Israel. La plenitud de los gentiles y el Señor vuelve a Israel. Y el tiempo de los gentiles hasta que se cumpla precisamente viene después de la plenitud de los gentiles, con ese periodo conocido como el periodo de la gran tribulación, en el que vendrán cosas terribles para el pueblo de Israel. Entonces no creo que se refiera a lo mismo, sino a dos acontecimientos o a dos etapas, a dos momentos distintos en esta cronología de eventos futuros. Uno se refiere al arrebatamiento de la iglesia, donde en su mayoría, no todos, porque por supuesto que hay también personas, allá está el misionero predicando entre los israelitas y hay judíos también convertidos al Señor, pero en su mayoría el predominio es por supuesto gentil, hasta que la plenitud de los gentiles llegue a su fin. Nos vamos con el Señor y el Señor entonces, bueno, vamos a seguir tratando con ustedes los israelitas. Espero, mis amados hermanos, haber sido suficientemente claro con este tema de la plenitud de los gentiles y las diversas posiciones que hay, pero porque desde nuestra perspectiva, ya les expliqué, dispensacionalista, pretribulacional y premilenial, creemos que estos dos eventos, estas dos expresiones no son la misma, sino que se refiere a distintas cosas. Ahí vamos, poco a poco, colocando piecitas en este rompecabezas escatológico para luego sacar una conclusión general. Por ahora, querido amigo, yo le invito a usted, que no es judío, que piense seriamente, porque el Señor Jesucristo está tratando con los que éramos ajenos a los pactos y estábamos alejados de la ciudadanía. No teníamos esperanza sin Dios y sin ley en el mundo. Con nosotros ahora Él está tratando en este periodo de la gracia, hasta que se cumpla, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿No quiere usted ser parte de este pueblo especial llamado la iglesia? La iglesia comenzó el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, y la iglesia aquí en esta tierra terminará el día que el Señor nos lleve allá a encontrarnos con Él en las nubes. Muy pronto pasará ese día, muy pronto, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, uno completará la plenitud de los gentiles y el Señor vendrá por su pueblo, por su iglesia. Si usted quiere ser parte de ese pueblo, arrepiéntase de sus pecados. Bautícese en el nombre de Jesucristo, buscando que el Señor perdone esas faltas suyas. Eso dice el apóstol Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y así usted estará como nosotros, los hermanos, que tenemos esta esperanza, aguardando esa esperanza bienaventurada, y quien tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Demos gracias al Señor. Bendito Dios. Agradecemos en esta mañana este rato que tuvimos aquí de reflexión contigo hoy alrededor de este tema del tiempo de los gentiles y de la plenitud de los gentiles, esperando, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que seas tú obrando en nuestra vida, Señor, y que nos afirmes en nuestra esperanza que tenemos nosotros, esta esperanza dichosa, mi Dios, de salir un día de estos a encontrarnos definitivamente contigo en las nubes y estar de ese modo para siempre, por toda la eternidad en tu presencia. Ayuda a los amigos, Señor, que nos han oído hoy, para que tomen una decisión seria, sensata y a tiempo. Ayuda también a mis hermanos, Señor, a que vivamos listos, no esperando señales de Israel, sino esperando únicamente que aparezcas en las nubes, Señor, por nosotros, por tu pueblo, que juntamente con tu Espíritu, así como dice el libro del Apocalipsis, decimos: sí, ven, Señor Jesús. No tardes tanto, Señor, tu pueblo te anhela, Jesús. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderosísimo de Jesús. Amén. Amén.